Buenas tardes, para mí es un placer participar en el segundo Congreso Internacional que suena a bóveda con la comunicación de Herrero, el cuerpo como cartografía y escenografía. Soy Juan Francisco Rueda y quiero también agradecer que se haya aceptado esta comunicación. Como os vengo contando, voy a trabajar sobre una artista joven o de herreros. Esta comunicación se entronca en la línea temática del Congreso Geografía y Cartografía de Deseo, si bien también podría ser incluida en performatividades, identidades y disidencias o los cuerpos que incomodan. Bueno, ella es Odi Herrero, esta foto reciente de Daniel Santolo Franco. Ella sale posando con una de sus obras, con varias de sus obras exactamente, y ya podéis intuir la presencia o la alusión, ¿no? En un modo más o menos literal al cuerpo. Odey es muy joven, Odey es una artista de 1997 que en el último año y medio, 2 años, pues ha estado presente en los principales escenarios del arte contemporáneo español. En Arco ha ingresado en colecciones importantísimas como la del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. Ha sido galardonada con el Generaciones, que en diciembre mostrará su proyecto, el Generación de la Casa Encendida. En fin, una artista que verdaderamente goza en el último año y medio de un reconocimiento absolutamente incontestable, ¿no? Incluso, pues como podéis ver, aparece su obra en la revista D en el número de octubre de 2025, en el presente, con lo cual estamos hablando de un artista que verdaderamente, ya a pesar de la juventud que tiene, aunque tiene muchísima obra, como vais a ver, ha trascendido verdaderamente el escenario, digamos, más específico del arte contemporáneo, y ya su obra acaba teniendo un eco en espacios, digamos, generalistas o de difusión masiva. Bueno, voy a arrancar hablando de una obra que para mí, un proyecto que para mí podrían ser los orígenes, puesto que ella en este proyecto, Bipedestrian de 2021, ella todavía es alumna de la Facultad Alonso Cano de Bellas Artes de la Universidad de Granada, y ya en este proyecto, en la que ella está en tercero o cuarto, si no recuerdo mal, en este proyecto ya empezamos a ver algunos elementos que van a marcar la trayectoria de Odey, la poética, la producción de Odey en los últimos, pues como estáis viendo, 4 años, ¿no? En los que ha conseguido crear un lenguaje propio. Veis las alusiones al cuerpo, como podéis intuir por ahí. No estamos hablando ya de un cuerpo desmembrado, puesto que el cuerpo en Odey siempre se va a manifestar, como también veis en este otro proyecto posterior, la vida articulada, todas las lenguas que aún no se han inventado. Ya estáis viendo cómo lo humano aparece siempre de una manera fragmentada, podríamos decir, enucleada de su unidad, ¿no? De tal manera que aparecen, pues como veis arriba, dedos, ¿no? En alusión quizás a un posible lenguaje de signos. Veis las piernas, las manos, ¿no? Con ese dedo gordo doblado que genera una suerte de quizás malestar, o no una especie de reacción quizás un tanto contraria por parte del que ve, o como estáis viendo en la pieza de arriba a la derecha, una suerte de rostro, ¿no? Eh, yo cuando veo estas primeras obras de Odey, todavía sigo viéndolas, no puedo evitar pensar en Georges Bataille. Georges Bataille, una de las grandes figuras del pensamiento, de la literatura francesa del siglo XX, fue una figura fundamental también para el surrealismo, aunque Breton lo llamó enemigo interno del surrealismo, y Bataille encabeza, o capitanea, mejor dicho, una revista como Document, que se publica en París entre 1929 y 1930. Y Bataille genera a través del diccionario crítico, con una sección fija que hay en Document, una especie de desmembración o desmembramiento del cuerpo a través de los números. Yo he hablado de esto con Odey, ella no lo conocía y por lo tanto no puede reconocer influencia. Para mí sí me parece muy interesante observar cómo esa idea que tiene Georges Bataille de desmembrar el cuerpo, que algunos autores incluso señalan en él como una especie de origen de los comportamientos en torno al cuerpo, ¿no? El body art que podrían llamar, ¿no? Fijaos cómo va usando fotografías que ilustran esas definiciones de ciertas partes del cuerpo, como el dedo gordo del pie. Fijaos esta foto de André Boifard, fijaos cómo Odey también incorpora ese cuerpo nucleado, ¿no? Esos fragmentos del cuerpo. Aquí tenéis más imágenes de la entrada, el dedo gordo del pie, con fotos de André Boifard. Por ejemplo, veis como Odey, ya en obras recientes de este mismo año,
también incorpora la boca. Fijaos cómo André Boffard también ilustra otra entrada en el diccionario crítico de Yorbatel, como es boca, ¿no? Fijaos que hay una relación verdaderamente cercana, aunque Odey no conoce ni reconoce, podríamos decir, esta influencia, pero a mí, evidentemente, me llama la atención, ¿no? Fijaos, esto es un proyecto que se va a ver en las próximas semanas, que está en proceso en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, en Córdoba. Yo visité hace unas semanas a Odey allí y vi cómo esa idea de seguir fragmentando el cuerpo estaba muy presente. Como veis aquí, podemos ver otras dos bocas, ¿no? Una en un cáliz o en una copa que le da un pellizco, se convierte en boca a la izquierda, y aquí veis una típica jarra de la Rambla, del pueblo alfarero cordobés, en la que también se acaba generando una boca de Maodo y acaba maquillando los perfiles de estos enseres que acaban convirtiéndose pues en anatomía humana, ¿no? Ahí, en este recorrido que vamos a hacer por el trabajo de Odey, relativamente cronológico, va a ser una línea cronológica a la que puntualmente voy a ir trayendo obras más recientes, ¿no? que refuercen. En este recorrido vamos a pasar por distintos conceptos. Hemos visto el cuerpo desmembrado, ahora vamos a ver el cuerpo ausente y lo voy a acompañar de varias nociones que nos pueden interesar. Por un lado, la de infraleve, que debemos a Marcel Duchamp, ¿no? Marcel Duchamp hablaba que el infraleve, el inframinz, era esa cosa casi que imperceptible, ese rastro o huella que queda en algo, ¿no? Él hablaba por el sabor del tabaco en la boca después de fumar, el calor en un asiento cuando alguien se levanta. También un concepto fundamental es el de metonimia, ¿no? Que es tomar el efecto por la causa, ¿no? Yo creo que cuando veáis estas piezas que hace Odey junto a Irene Cascales, también en 2021, veis en No hay montaña estos asientos posturales que parece que han sido moldeados por la huella, por la impronta, por la acción de un cuerpo absolutamente ausente, ¿no? Hay ahí esa idea que antes comentaba, ¿no? Del infraleve. Fijaos, ¿no? Este chaleco femenino, de suerte, como no sé si sería oportuno llamarle bustier, ya de 2022, también hay ahí una alusión al cuerpo, ¿no? Cómo no pensar en los corsés que fotografiase Eugène Atget, ¿no? A principios del siglo XX, que después los surrealistas tomarían como un antecedente del surrealismo y como un referente. También en Odí es importantísimo el concepto de comunicación. Las bocas comunican, ¿no? Como, 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 digamos, lugar de fonación, ¿no? Como instrumento fonador es el que da pie a comunicar, ¿no? De tal manera que las lenguas, los lenguajes y los tropos de la lengua también están muy presentes en el trabajo de Odey. Fijaos a la izquierda esas pestañas, ¿no? Que se incorporan en el proyecto, aparecen nuevas montañas, pero si os dais cuenta me interesa más aún esa especie, esa suerte de alfabeto que veis a la derecha, ¿no? Esa especie de lenguaje que encontramos. Importantísimo también el cuerpo y la arquitectura, ¿no? El sentido sustentante del cuerpo, que además aquí enlazaría perfectamente con el Congreso, ¿no? El que suene a bóveda. Vais a ver cómo en Odey encontramos algunas piezas que son arcos y bóvedas, ¿no? Hasta qué punto hay una pertinencia con este Congreso. Cuando transitamos por esta idea de cuerpo y arquitectura, muchas de estas nociones que estáis viendo, cuerpo desmembrado, cuerpo ausente, cuerpo y arquitectura, se van sumando en la producción de Odey. Aquí tenemos que hablar de la prosopopeya, es decir, cuando sentimos, no proyectamos sobre algo inanimado, sobre un objeto, pues algún tipo de, digamos, acción o cualidad humana, ¿no? También el de la metonimia sigue estando presente, ¿no? El efecto por la causa, y después muy importante también la pareidolia, ¿no? La idea de reconocimiento de rostros en elementos que aparecen, si acaso, sugeridos, ¿no? Fijaos en los comensales, una propuesta ornamental para Orgorein de 2022, ya aparece aquí algo que podríamos llamar pareidolia, ¿no? Como estáis viendo en ese pilar, ¿no? Que es un elemento absolutamente arquitectónico, aparece, fijaos, una especie de alusión o densificación, es un pilar que se acaba convirtiendo en una presencia, digamos, humana, ¿no? Arquitectura y cuerpo acaban uniéndose, el suelo también, como estáis viendo en esta otra obra, Cosmeo, ¿no? El proyecto Cosmeo, estas lamas de madera que gracias a los machiembrados, ¿no? Acaban construyendo de una manera gráfica esos rostros, ¿no?
Fijaos estas otras piezas, estos templetes, ¿no? De Ames Multiple Desserts. Fijaos cómo juegan estos templetes absolutamente arquitectónicos, ya con estos aros, con estos pendientes, acaban incorporando, digamos, una noción que podríamos llamar humana, ¿no? Aquí veis más ejemplos de ese cuerpo fragmentado, desmembrado, que antes contaba. Fijaos en el templete de la derecha, cómo hay un juego con las formas arquitectónicas, arcos conopiales, arcos de medio punto. ¿Cómo no? En Odé es importantísimo también el cuerpo cosmético y la feminidad. Seguimos hablando de pareidolia, hay que hablar de maquillaje y también de la copa o jarrón de Rubin, esa ilusión óptica que todos conocemos, ¿no? Que se enuncia en torno a 1915 por Edgar Rubin, ¿no? De tal manera que parecen recortados sobre una copa o un jarrón dos rostros enfrentados, ¿no? Son los dos rostros enfrentados los que construyen un jarrón, ¿no? En ese punto, digamos, liminal nos encontramos, ¿no? Fijaos con Metai. ¿Por qué os traigo con Metai? Veis como todavía hay una presencia de lo arquitectónico del cuerpo como arquitectura, pero fijaos como ya O'Day incorpora como material pictórico maquillaje, bases de maquillaje, lacas de uña, incluso pintalabios llegará a usar un poquito más adelante. Fijaos cómo aparecen en lo que es el soporte de la mesa ya los perfiles recogidos, los perfiles de los pies en estos templetes, sigue apareciendo estas manos a la derecha, ese cuerpo desmembrado. Fijaos también en este proyecto reciente del año pasado que genera para General Huaso el Pueblo Museo, para los encuentros de arte, un proyecto también muy reivindicativo, este de cara a la pared, lo que quiere hablarnos de cómo la arquitectura pública en el monumento a la mujer ha estado de cara a la pared, es decir, ha estado discriminada y apenas un 15-16%, si no recuerdo mal, de los monumentos públicos son dedicados a mujeres. Son perfiles, como veis, de mujeres, de tres mujeres, tres mujeres de distintas edades del pueblo de Genaguacil. Seguimos viendo aquí los perfiles, las siluetas que os comentaba. Este es un proyecto precioso, La Niña del Rollo, que hizo en el Museo de Málaga. También este año veis algunos perfiles y la prosopopeya. Fijaos las cantoneras que veis a la izquierda de las calles de Cádiz que hablan de aquello que protege, aquello que abraza un edificio para consolarlo, para cuidarlo, ¿no? Qué fuerte. Aquí estamos prestando, aquí podéis proyectar sobre la arquitectura, pues gracias a la prosopopeya, una cualidad humana. A la derecha veis la comunicación, los lenguajes que os comentaba, más ejemplos, ¿no? Del cuerpo desmembrado, ese gran abrazo que generó en la exposición Dámela, dámela, dámela de la madraza de Granada. Fijaos la alusión al maquillaje, la uña pintada, el cuerpo en esta suerte de patrones, ¿no? De PDH, otra exposición del año pasado. Y acabamos en el cuerpo como cartografía y escenografía. El cuerpo entendido como escenario y decorado es en el punto en el que creo que está ahora mismo Odey, al que ha llegado Odey. Os traigo estas imágenes, son mías, tomadas en el estudio de Odey, en el C3A de Córdoba. Os pido que entendáis que esta es una obra en proceso, aunque parece verdaderamente acabada. Son, por lo tanto, puede haber quizás un cambio de estas imágenes que yo tomé hace apenas una semana a como puede verse dentro de apenas una semana cuando se inaugure el Open estudio que prepara el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Ya veis cómo el cuerpo se sigue mejor dicho, fragmentando, desmembrando, pero ya ocupa una disposición tanto horizontal, relacionado todos esos fragmentos, como una disposición en vertical en la pared. Es decir, un escenario y un decorado. Y lo de decorar no es gratuito en Odey, puesto que para él la decoración es verdaderamente importante, la considera fundamental, la considera estructural, podríamos decir, ¿no? Fijaos, ¿no? Cómo tenemos que mirar hacia el suelo, como si fuese una especie de mapa, de cartografía. Encontramos estas bocas que antes habíamos comentado. Ahí os traigo una imagen del maquillaje que usa para pintar estos elementos, con lo cual también le dota de sentido anatómico corporal a estos fragmentos. Fijaos ese guiño de las manos, o fijaos incluso esa especie de bocas que parecen conectar entre sí, bocas y bocas, al unir estas jarras de O'Day. En este punto encuentro que esta O'Day ha ido sumando todas estas características de su producción hasta llegar a este concepto de cuerpo como cartografía, cuerpo como escenario, cuerpo como decorado. Espero que este repaso por el trabajo de O'Day
os haya gustado y, en cierta manera, cumpla el objetivo